Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a esta iglesia local, Gracia y Paz, para la presentación de la palabra. Damos la bienvenida a todos los congregantes que nos han estado acompañando, a personas que durante el tiempo que hemos estado llegando a través de estos medios que el Señor permite que su palabra pueda seguir siendo predicada. Muy buenas tardes tengan ustedes. Vamos a leer, por favor, les invito que abran sus Biblias y vamos a la palabra, a la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a revisar los versículos del 15 al 20. Leamos entonces la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque permites que como iglesia local que tú has formado, Señor, podamos venir, Señor, a presentar tu palabra. Es la bendición que tú tienes para nosotros. Es como tú nos guías a través de tu palabra. Esta tarde, Padre, yo te pido en lo personal y más por el tema que vamos a tratar, que verdaderamente seas tú el que ponga palabra en mi boca, que te quites todo entendimiento personal para la edificación de tu iglesia. Y te pido también que abras esos corazones de mis hermanos, de mis hermanas, de los congregantes, de las personas que están unidos por esta transmisión, para que este mensaje pueda quedar grabado, para que venga la meditación y el impacto que tú tienes para las vidas cristianas y el punto de partida para todos aquellos que el día de hoy vengan a reconocer a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Para registro, hoy es domingo 21 de febrero del 2021 y hemos titulado el mensaje de esta tarde, Vivir en sabiduría y en espíritu, en base a los textos de los que ya dimos lectura. En lo que hemos estudiado de la carta a los Efesios, en su segunda parte, en los capítulos 4 y en el 5 que nos encontramos, hemos visto los lineamientos que el apóstol Pablo presenta para que podamos ejercer nuestra vida cristiana. Hemos visto que debemos vivir con un estilo de vida que Dios ha definido para nosotros, proporcionándonos los lineamientos para hacerlo. Es en estos capítulos del 4 al 6 en donde se dan las órdenes, los imperativos en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer para vivir nuestra vida cristiana. No es como nosotros lo queramos hacer. Aquí están los lineamientos para llevar a cabo esta vida. El centro del mensaje se encuentra en donde se nos determina, como lo señalo, que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, sino que es una orden, un imperativo. Es que solo podremos hacerlo si somos guiados por el Espíritu de Dios, si somos llenos del Espíritu de Dios. Esta es la médula de todo el asunto. Es el poder del andar digno. Es el punto central para vivir la vida cristiana. Sin ese poder, el cristiano nunca podría caminar de una manera distinta a la que el mundo tiene para poder impactar el contexto en el que se desenvuelve y se da su vida cristiana. En los textos que estamos estudiando, hoy vamos a ver dos puntos. Vivir en sabiduría
y ser llenados por el Espíritu. Para vivir en sabiduría vamos a presentar cuál es el estilo de vida del incrédulo, cuál es el estilo de vida del creyente, contraponiendo como lo hace la palabra. Vamos a establecer cuál es la conclusión que Pablo nos presenta y llega a que debemos aprovechar el tiempo. Y como un tercer punto de este primero, cómo debemos discernir la voluntad de Dios. Para llegar a la médula del mensaje, ser llenados por el Espíritu, con un primer punto, evitando la embriaguez, y cómo ser llenos del Espíritu, alabando con el pueblo de Dios y dando gracias. Eso es lo que pretendemos presentar esta tarde. Empecemos con el primer punto, vivir en sabiduría. El estilo de vida del incrédulo, del que está alejado de Dios, vemos lo incongruente que es su vivir. Es un estilo de vida correspondiente a la vida anterior, como si todavía estuviéramos en la oscuridad de la cual fuimos rescatados. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Este estilo de vida cristiana debe ser entonces con sabiduría, que se contraponga con aquella vida que dejamos, que es la parte necia, la que navegaba con el mundo a la deriva. El foco inicial entonces de esta exhortación que nos hace el apóstol Pablo es la sabiduría. Como creyentes debemos andar como sabios, no como necios. En un momento dado, esta contraposición en la sabiduría y la necedad la encontramos en diversas partes de las Escrituras, muy especialmente en el libro de los Proverbios. Vamos a señalar alguno de ellos. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es la calamidad cercana. 10:14. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Los necios, los incrédulos se comportan de una manera entonces, los sabios de otra. La palabra nos dice que todos los hombres, sin excepción, llegan siendo necios. Proverbios 22:15. La necedad viene ligada al corazón del muchacho. Dice la palabra, todo hombre sin Dios es necio. Es contundente el señalamiento. El Salmo 14:1, David describe al necio como aquel que dice en su corazón que no hay Dios. El necio es el que vive como si no hubiera Dios. Va con los ojos cerrados ante las evidencias para no reconocer la autoridad de Dios, para no reconocer que dependemos de Él. Si me acompañan, por favor, a Romanos 1:21. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Y dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa necedad se vuelve su propia autoridad. Se convierte en su propio Dios esa necedad. Ellos mismos. El necio se gobierna por sus sentimientos, por sus impulsos, los arranques que tiene, las reacciones que tiene. Vive solo para el presente y no para el futuro. En la parábola del rico insensato que encontramos en Lucas 12, del versículo 13 al 21, Jesús cuenta la parábola de un hombre rico que había prosperado tanto que ya no tenía lugar en los graneros que tenía, se le hacían chicos, y se pregunta, ¿qué voy a hacer? Dice este hombre, no tengo dónde guardar todo lo grande que tengo ya de mis frutos y de mis bienes. ¿Qué voy a hacer?
voy a derribar lo que tengo y voy a construir unos graneros grandes para guardar mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, dice este hombre. Él estaba seguro, sin que nadie se lo asegurara, que viviría mucho tiempo y se había propuesto gozarla a lo grande. La vida loca no es mucha diferencia con esta época. Todo su problema se reducía a pasarla lo mejor posible en este mundo, comiendo, bebiendo, regocijándote. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Además de haber perdido todo lo que acumuló a lo largo de una vida necia que llevó, se enfrentó a la muerte, para lo cual no estaba preparado porque no había pensado en ello. Vivió y murió como un necio. Hasta aquí entonces la referencia al estilo de vida conforme a la palabra, no porque lo esté señalando en lo personal, ni teólogos ni estudiosos lo digan, la palabra lo establece. Veamos entonces ahora el estilo de vida del sabio. Y nos preguntamos, ¿quién es el hombre sabio? Y la palabra es la que nos empieza a responder. El que conoce a Dios y actúa en consecuencia. Nos dice la palabra en el Proverbio 1:7, para que no quede lugar a dudas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que es el conocimiento reverente de que Dios está ahí presente y que solo Él merece ser adorado, servido y amado, que no se trata de nosotros. Y como dice la palabra, debemos adorarlo, servirlo, amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. El hombre sabio entonces es aquel que teme a Dios. Ese temor se manifiesta más bien en veneración, reverencia, asombro. Vive delante de Dios y le da honra, gloria y obediencia. Yo quiero recalcar este punto porque debe de impactar no solamente al escucharlo, sino que vemos que la palabra nos lo presenta permanentemente. Vive delante de Dios. Habíamos dicho que el que no tiene presente a Dios vive su vida como si Él no estuviera. El hombre inicia su sabiduría cuando toma la salvación que Cristo le ofrece. Este es un punto importante. Es por medio de Jesucristo que conocemos al único Dios vivo y verdadero, ya que es por medio de Cristo que somos reconciliados con Dios. En Colosenses 2:3, que va a ser un versículo importante para este estudio, se nos dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo en Cristo. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, yo se los digo, la palabra nos dice, Él es nuestra sabiduría, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santidad y redención. El domingo pasado vimos que los cristianos somos luz en el Señor, Efesios 5:8. Así entonces, es que nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos han sido abiertos. Luego entonces poseemos una comprensión que antes no teníamos. Muy importante esto. Analizando Efesios 5:15, ¿cuál es la exhortación que nos hace el apóstol Pablo? Nos dice que seamos diligentes en nuestra vida cristiana. Una vida que no se vive nada más al ver cómo va a resultar, ahí se va. No, nos establece esa diligencia que debemos tener para el ejercicio de esta vida. Consecuentes
con el conocimiento que ahora tenemos, no por lo que somos o sabemos, no, lo que Él nos da en Cristo. Nos queda claro que la sabiduría no es para almacenarse, para lucirse, para jactarse, es para aplicarse, lo cual podemos ver lo que se nos presenta por medio del Señor Jesucristo en Mateo 7, 24, 27. Si me acompañan, por favor, vamos a Mateo 7, versículos 24, 27. Dícela: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, entre paréntesis, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue su grande ruina. Nos describe aquí entonces dos oidores de la palabra: el que oye y la hace, y el contraste, el que oye y no la hace. En los versículos 24 y 26 habla entonces del hombre sabio y habla del hombre necio. Uno tomó tiempo para construir su casa, fue diligente en un cimiento sólido. El otro no tenía tiempo, le urgía, era vivir por vivir, y construyó su casa en un terreno arenoso. Una casa, la del necio, cayó. La otra casa, nos dice la palabra, la del sabio, permaneció. Entonces aquí nos debemos cuestionar nosotros en esta primera etapa del mensaje: ¿estamos viviendo conforme al sabio? Es importante. Y para poder responder, antes que lo digas tú, ve lo que Cristo nos dice. ¿Quién es el hombre sabio en cuanto a estos versículos que acabamos de leer? Y nos dice: sabio es el que admira su palabra. Sabio es el que hace su palabra. Sabio es el que edifica su casa, su vida, sobre la roca de la palabra de Dios. Entonces, en base a estos tres puntos, ahora sí, contesta, respóndete a ti. ¿Estás viviendo esta vida? En este pasaje de Efesios 5, el apóstol Pablo asume que los creyentes están dentro del grupo de los sabios. Los creyentes abrazan a Cristo y a su palabra. Han dejado a un lado su rebeldía, es decir, su necedad. Viven entregados a la voluntad de Dios. Subrayen esta parte. Viven entregados a la voluntad de Dios, ya no a la propia. Juan 8:31 nos dice, yo se los digo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces, es la distinción del verdadero creyente. La obediencia a la palabra de Dios. Esta es la palabra la que nos hace sabios. Colosenses 3:16, vayan a él, va a ser un versículo que vamos a estar navegando en él paralelo al centro del mensaje, que es Efesios 5:18. Nos dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué va a hacer esta palabra? Enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. En los versículos del 15 al 17 que estamos viendo, Pablo se basa en dos supuestos. Los cristianos son gente sabia, no necia. La sabiduría cristiana es sabiduría práctica, directa para ejecutarse, porque nos enseña cómo comportarnos.
ser diligentes en ese comportamiento. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, para decirnos cómo debemos comportarnos, ha usado un concepto hebreo que es andar. En la Nueva Versión Internacional se traduce como vivir. Por ello nos dice entonces, nuestro actuar o comportamiento cristiano ya no debe ser conforme al mundo, la carne y el diablo, sino que vayan ahí atrásito al capítulo 2, Efesios 2, versículos 1 y 3. Efesios 2, versículos 1 y 3. Del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el apóstol dice, mirad, por tanto, ten cuidado. Aquí Pablo nos está dando una conclusión, en el sentido de que está terminando la idea anterior de cómo ha descrito la vida de tiniebla del incrédulo. Y en este antes es que ahora tiene algo que recomendar. Pablo nos recomienda, dice, mira, por tanto, tengan cuidado. Nuestro actuar debe ser, y nos dice, digno del llamado de Dios. Lo vimos ya cuando revisamos Efesios 4:1. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Expreso en el Señor. Como hijos muy amados, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en ese andar cristiano, como hijos de luz, porque en otro tiempo, y lo decía el versículo que vimos, erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pero entonces, Pablo nos presenta aquí en lo que estamos viendo una exhortación para nuestro comportamiento, confiando en que somos gente sabia. Tengan cuidado de su manera de vivir. Nos dice, todo lo que vale la pena hacer requiere diligencia. ¿Qué es diligencia? Cuidado, una actividad que debemos hacer previa a la realización de lo que vayamos a ejecutar. Como cristianos debemos preocuparnos por nuestra vida cristiana. Debemos analizar lo que vamos a hacer, a la que debemos tratarla con una seriedad que implique el punto de partida para la obediencia de la palabra del Señor. Entonces, aquí es donde viene nuestro segundo punto. Después de tener ya esa confrontación entre la vida del incrédulo, el sabio, la conclusión que Pablo presenta y qué es lo que nos está recomendando, entonces él también dice, tienes que aprovechar bien el tiempo. Generar un estilo de vida sabio es contraste con la vida anterior, con la vida necia y apartada del mundo. En el versículo 16 del capítulo 5 que analizamos, aprovechando bien el tiempo, porque nos dice, los días son malos. Entonces nos dice, y debe quedarnos claro, sé diligente de cómo actúas, cómo andas. Ten cuidado de tu manera de vivir. Ten cuidado de cómo te comportas. Cuida mucho tu comportamiento. Porque ello depende lo que estamos haciendo, cómo estamos impactando en su momento al contexto en el que nos desenvolvemos. Y vamos a ver los efectos de ese ser llenos del Espíritu, cómo impacta nuestras relaciones. En primer lugar, con Dios, en nuestras familias, con nuestras esposas, esposos, hijos, en el contexto del trabajo, ¿sí? Entonces, cuiden mucho su comportamiento. Y decíamos esa palabra hebrea que Pablo utiliza, anden. Y aquí lo importante entonces, no como necios.
insensatos, tontos, para que lo podamos entender, sino como sabios, gente que piensa lo que hace, que vive con sabiduría, que en ese andar, entonces, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos al máximo cada momento oportuno. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Aprovechen bien cada momento decisivo de su vida. Ahora, ¿por qué deben andar así y hacer esto? La respuesta nos lo está diciendo el mismo texto, el mismo versículo que leímos. Porque los días son malos. Nos da otra conclusión. Por lo tanto, no seas insensato, así no seas necio, no sean tontos, no actúen tontamente. Es malo el tiempo que te está tocando vivir, que siempre ha sido así. Debemos redimir entonces el tiempo, usando cada oportunidad de cada circunstancia que vivamos sabiamente. ¿Pero para quién? Para la gloria de Dios. Esta es la importancia del ejercicio de la vida del sabio, del creyente, que ya no es para él, sino todo es para la gloria de Dios. Sacarle el máximo provecho al tiempo. Tiempo no cronos en cuanto a minutos y horas. Aquí es kairos, que significa oportunidad. Saquen el mejor provecho de las oportunidades. Entonces, el hombre sabio examina cuidadosamente sus pasos para ver cómo puede aprovechar cada oportunidad que se le presente, para crecer en su vida espiritual, para desarrollar, esto es precioso, una relación cada vez más íntima con Cristo, para desarrollar cada vez más una relación íntima con Cristo. ¿Sabe el hombre sabio, el creyente, que tiene una sola vida para vivir? Una vez que pasa una oportunidad, ya no la recuperas. Lo que ya no hiciste ayer, ya no lo vas a hacer en función de aprovechar esa oportunidad. Hay un hombre, Jonathan Edwards, no vamos a hablar en cuanto a él, es muy conocido por todos nosotros, un hombre que impactó el avivamiento en América. Antes de cumplir 20 años, determinó 70 resoluciones. Una de esas resoluciones, la número 4, dijo: resuelvo es determino, no perder un momento de tiempo sin utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. En el ejercicio de su vida, comprobó y probó que no eran palabras. Realmente aprovechó, porque así Pablo lo está dando. La palabra de Dios nos lo señala, suponiendo esa sabiduría que como creyentes tenemos, que aprovechemos el tiempo. Este hombre no perdió el tiempo. El hombre sabio no malgasta su vida, porque vive en el presente con ojos puestos en la eternidad. Teniendo en cuenta esto, aquí viene algo que también nos debemos de preguntar. ¿Estás viviendo tu vida cristiana aprovechando bien el tiempo, cada momento? ¿Cuánto tiempo en un momento dado un cristiano, un creyente, puede dejar en la televisión, en películas, programas? No estoy diciendo que sea malo, pero en un momento dado aquí es la determinación que el sabio tiene que hacer, determinar, analizar, ver que su vida cristiana impacte en un momento dado. Entonces, debemos de preguntarnos, el tiempo que estamos dejando que se vaya no lo vamos a poder recuperar. Aprovecha tu tiempo para que impactes verdaderamente en el ejercicio de tu vida cristiana. Si estás casado, a tu esposa, a tus hijos, si hay hijos, a tu gente en el trabajo en un momento dado. Es importante esto. Guardémonos y quedémonos con ello. Teniendo en cuenta que el enemigo de Dios está a nuestro acecho, que siempre busca la más pequeña oportunidad para aventajarnos, es por eso que no debemos conocerle ni el más mínimo espacio en nuestro caminar, ni el más mínimo. Y Efesios 6:13, ahí adelantito vamos, estamos aquí en Efesios 6:13 nos dice:
que ya veremos en otros domingos. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo todo, estar firmes. Estamos en una guerra espiritual y vemos que hay cristianos que dejan a un lado ese estar firmes y descuidan el llamado que tenemos a vivir con sensatez, discerniendo lo que es sabio contra lo que es necio. Y entonces, en otra de las conclusiones que Pablo nos presenta en estos versículos, vamos a ver entonces el siguiente punto: discernir la voluntad de Dios. Hay algo más que hacen los hombres sabios. Debemos procurar tener un mejor entendimiento de la voluntad de Dios para el ejercicio de nuestra vida, buscando la voluntad del Señor. La verdadera sabiduría se encuentra únicamente en la voluntad de Dios. En nuestro andar debemos conocer la voluntad de Dios por medio del conocimiento de su palabra. Obedeciéndola, debemos de seguirla. No tenemos que ir a otra parte. Está en su palabra cómo vamos a poder conocer y discernir esa voluntad que Él tiene para el ejercicio de nuestras vidas. Ya que hemos dicho que los que viven conforme a su propio entendimiento, su propia voluntad, la misma palabra, ¿cómo los llama? Los llama necios. Son los sabios los que dependen de la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. El ejercicio de su vida, sus actos, sus pensamientos, dependen de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la razón que da el apóstol? Dice, no seas necio. Entender cuál es la voluntad del Señor es el punto. Un necio conforme a la palabra de Dios es alguien que no cree en Dios, lo señalamos, que no tiene temor del Señor, que se comporta como si no hubiera Dios. En base a este señalamiento último, podemos decir que se actúa como un necio muchos creyentes. No porque sean ateos, no porque no tengan el reconocimiento del Dios Todopoderoso, sino porque están viviendo como si Dios no importara nada en el ejercicio de su vida es ligera. Podemos decir que cuando un creyente toma decisiones de cualquier tipo y sobre todo aquellas que van a ser importantes en el desarrollo de su vida, y si en esa decisión Dios no está, están actuando como ateos prácticos, como ateos funcionales. Si Dios no está en una fórmula, es como si Dios no existiera. Y eso es una especie de necedad. Por eso Pablo nos está diciendo, no seas necios. Vean aquí cómo Pablo lo dice, esto es bien importante. Ya nos dijo quiénes son los necios, cuál es el estilo de su vida, quiénes son los sabios, cuál es el estilo de vida de los sabios. Pero aquí ya Pablo nos está diciendo, no está diciendo no seas como los necios. No, él está diciendo, no seas necio tú, no sean necios ustedes. Lo está individualizando, porque así es como se estaban comportando los necios. Y la fórmula que nos da ahora a nosotros, dice, entiendan cuál es la voluntad del Señor para sus vidas. Entonces, en su momento, la única manera de yo no voy a ser un necio, aún siendo creyente, es si entiendo la voluntad del Señor. Nos dice, no seas necio, sino haz lo opuesto. ¿Y qué es? Entiende cuál es la voluntad del Señor. ¿Dónde está eso? Está en su palabra. La palabra nos revela la voluntad del Señor. Pablo nos dice, los días son malos. No hay tiempo, es un sentido de urgencia para vivir vidas necias, como los que se emborrachan con vino. Y aquí entramos ya entonces al segundo punto de la referencia que hace Pablo. Es hora de ser llenados del Espíritu del Señor. El punto central de nuestro mensaje, ser llenados por el Espíritu. ¿Qué es
lo que se nos da como mandato en el versículo 18. Vayamos entonces, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El mandato, ser llenos del Espíritu. Hay un contraste. Evitar la embriaguez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o falta de esperanza. La embriaguez, por señalarlo, porque no es el punto del sermón meternos mucho a este señalamiento, la embriaguez era un método usado en las religiones paganas para inducir una supuesta comunión con las deidades. Pablo se ocupa aquí de una cuestión teológica. Los paganos con la embriaguez creían que se elevaban para tener comunión con los dioses, obviamente de chiquita. El contraste aquí de Pablo es que dice, el creyente tiene comunión con Dios, pasa por su adoración de salmos, himnos y cánticos espirituales. Un ejemplo, por señalar solamente uno, que lo vamos a ver después, no en este sermón, otro domingo. Las esposas viven sometiéndose a sus maridos y los esposos amando a sus esposas. Y esto lo hacen porque son inducidos por la llenura del Espíritu de Dios, que es lo que los debe de controlar. Y aquí ya es una palabra importante. En este punto, ser llenos del Espíritu implica ser controlados. En cuanto al aspecto del vino, que como decía no es el punto de profundizar en este sermón, es impropio buscar excitación por medio del exceso del vino. La intoxicación no es el remedio para los afanes y preocupaciones de esta vida. Antes, después, ahora, hay quienes así lo hacen. El emborracharse con vino está ligado a una vida licenciosa o conducta disoluta que, si aplicamos lo que vimos de la vida de los necios, son los que llegan a estos extremos de emborracharse. Entonces, el punto central, ¿cómo ser llenos del Espíritu? Versículo 18 del capítulo 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. El mandato, lo que demando de ustedes, está diciendo, en vez de emborracharse, contrastes otra vez, estén siendo mantenidos llenos del Espíritu. Escúchalo bien, mantenidos llenos del Espíritu. No es una opción. El Señor nos ha mandado ser llenos del Espíritu. Cualquier cosa menos que eso es desobediencia abierta a su palabra. Y en 1 Juan 2:4 yo lo leo, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora bien, en un momento dado, analicemos, llenos del Espíritu. Todo cristiano posee el Espíritu Santo en toda su plenitud, desde el momento en el que cree. Cuando el creyente se convirtió en hijo de Dios, es cuando Dios establece su residencia por su Espíritu dentro del creyente. Es el acto simple de la fe salvadora que le da al creyente el Espíritu Santo, que establece su residencia permanente en nuestras vidas. Algo bien importante, al ser mantenidos llenos del Espíritu, lo referíamos, es una constante, momento a momento, día tras día. Nosotros no nos llenamos a nosotros mismos, recibimos la acción, es el Espíritu de Dios quien nos llena. Ahora bien, ese llenar no es bajo un concepto de cuando servimos algo en un vaso, que estamos acostumbrados a hacerlo, y este se llena, lo vemos lleno y ya. No es la llenura que Pablo nos está presentando aquí. Pablo tiene aquí en cuenta la idea que somos impulsados,
Somos llevados, tenemos impulso en nuestra vida, tenemos esa energía en nuestra vida que es el poder del Espíritu Santo. Somos llevados por el viento del Espíritu de Dios, por el camino por el que Él va a ir y nos va a conducir y nos va a controlar, nos va a guiar. El ser llevado por el Espíritu de día a día, de momento a momento, de pensamiento a pensamiento, de acto a acto. El creyente es llevado a lo largo de la voluntad de Dios. De nueva cuenta, estamos hablando de un control total, un dominio total. Somos llenos del Espíritu. Todo es controlado por el Espíritu de Dios. Todo. No hay nada que quede fuera. Nuestras emociones, actos de voluntad, pensamientos. La contrapartida era que el otro, el necio, actúa conforme a lo que él determina. Aquí no, tenemos un control, una guía. Eso es lo que significa. Por eso es que se dice que es el centro de este pasaje que estamos estudiando. Ser llenos del Espíritu es ser controlados. Ser llenos del Espíritu es ser guiados. Es vivir una vida cristiana bajo el control del Espíritu de Dios. De ahí que si no vivimos así, es cuando entristecemos al Espíritu, cuando lo contristamos en un momento dado. Paramos al Espíritu, lo refrenamos en cuanto a lo que a Él le gusta hacer. Sin la energía, esto es importante, sin la energía de la llenura del Espíritu, nunca vamos a afectar algo para Dios. Tú puedes pensar que estás llevando a cabo una vida cristiana, que estás haciendo algún impacto en el reino de Dios, pero si no tienes la llenura del Espíritu, nunca vas a afectar algo para Dios. Lo que tratamos de producir por nosotros mismos, ¿de dónde es hecho? De la carne. Es inútil. Así que nos está diciendo Pablo, necesitan ser llenos del Espíritu, ¿para qué? Para que sean eficaces en su andar digno, en el andar en amor, en el andar en luz, en el andar con sabiduría. Todo ese andar que ya hemos revisado en los otros textos que se han presentado aquí en domingos anteriores, no impactan. Pudiera ser legalismo nada más si no estuviera este versículo 18 en la carta de los Efesios. Solamente en la llenura del Espíritu podemos ser útiles para el reino de Dios. Para andar con sabiduría, usted, yo, debemos ser llenos del Espíritu de Dios, impulsados por su poder, controlados por su presencia. Ser llenos del Espíritu nos da una perspectiva de Dios. Se habla muchas veces, ¿cuál es tu perspectiva en la vida? Si tú estás lleno del Espíritu, si eres ese sabio que la palabra determina, tu perspectiva es Dios. Y vas a ser precavido en cuanto a cuidar los actos que tienes y vas a actuar conforme a esa voluntad que Dios tiene para tu vida, que es controlada, motivada y impulsada por la llenura del Espíritu. Impulsados por su poder, controlados por su presencia. Ser llenos nos da entonces una perspectiva de Dios. El medio para ser llenados por el Espíritu, ¿cuál es? No es una petición de oración. Señor, por favor, lléname más y más de tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu esté aquí presente. No, no es eso. Para ello necesitas primero vaciarte de ti mismo, hacer confesión de pecado. El Espíritu viene a nosotros cuando creemos, ¿sí? Es rendir totalmente tu voluntad, tu intelecto, tu cuerpo, tu tiempo, tu talento, tu dinero al control del Espíritu. Todo, absolutamente todo. Es la muerte de uno mismo, la crucifixión de uno mismo. Cuando morimos, Él llena. Cuando nos vaciamos, Él llena. Conforme al versículo 18, capítulo 5, entonces, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución.
antes bien, sed llenos del Espíritu. Si usted es lleno del Espíritu de Dios, usted va a hablar entre nosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 19, al cual vamos a pasar de este mismo capítulo? Conforme al versículo 20, si usted está lleno del Espíritu de Dios, va a dar gracias a Dios por todo. Y el mismo versículo nos dice cómo hacerlo. Llenos del Espíritu, los creyentes se van a someter unos a otros. Versículo 21, que es el punto de partida del sermón del siguiente domingo. Las esposas llenas del Espíritu se van a someter a sus maridos. Versículo 22 de este capítulo. Los maridos llenos del Espíritu van a amar a sus esposas. Versículo 25. Los hijos llenos del Espíritu van a obedecer a sus padres, 6:1. Los padres llenos del Espíritu no van a provocar a sus hijos. Los siervos llenos del Espíritu van a ser obedientes. Los amos llenos del Espíritu van a tratar bien a sus siervos. Nadie sale de una experiencia. Y ese es otro punto que lo presentan y ni siquiera vamos a tocarlo porque la verdad está totalmente alejado de la palabra. Nadie sale de una experiencia a otra. Nadie se cae, se revuelca en cuanto que ha recibido al Espíritu. Nadie tiene una experiencia de éxtasis. No. Todas las relaciones se corrigen en tu vida si estás lleno del Espíritu, si eres guiado, controlado por el Espíritu, si la voluntad de Dios es la que está prevaleciendo y la has tomado de su palabra. Usted tiene que su relación con Dios está bien. ¿Por qué? Lo decíamos y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Canta y da gracias. Las otras relaciones están bien porque se someten. Están bien las relaciones de tu matrimonio, de la familia, en tu contexto de trabajo, en tu comunidad. La llenura del Espíritu afecta todas las relaciones. De una manera sabia, si no hay llenura del Espíritu, todas esas relaciones se ven viciadas. Colosenses 3:16, el pasaje paralelo. Decíamos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así entonces, la llenura del Espíritu es tomar la palabra de Cristo que Él nos ha dado y dejar que more en tu corazón, en nuestro corazón. ¿Cuánto? En abundancia. De ahí que debemos alimentarnos y llenarnos de la palabra de Cristo. Hermano, ¿estás leyendo la palabra? Bueno, pues sí, los domingos cuando vengo aquí a la iglesia. No. Debemos de alimentarnos y llenarnos de la palabra de Cristo, que es la que determina que verdaderamente podamos ser controlados. Con ellos nos colocamos bajo el control y su guía. El Espíritu, el autor de la palabra, ¿sí? ¿Quién es? El autor de la palabra es el Espíritu, ¿sí? De la palabra de Cristo. Si usted mete la palabra a su vida, se vuelve lo que lo controla. Ser lleno del Espíritu es dejar que la palabra domine su vida. Que la palabra domine su vida. Ser lleno del Espíritu es dejar que la palabra controle su vida. Cuando el Espíritu entra, el Espíritu tiene la verdad con la cual nos da dirección y guía para la vida cristiana. El pastor John MacArthur, y voy a citar, dice, ser lleno del Espíritu es lo mismo como vivir si estuviera junto a Cristo. Ser lleno del Espíritu es dejar que la presencia de Cristo domine su vida. Es llenarse a sí mismo con la palabra de Dios para que la verdad de Cristo domine su pensamiento y después el Espíritu, conforme cede a la verdad de Cristo en usted, lo llevará a hacer y decir lo que Dios quiere que sea. ¡Wow! Conforme cede a la verdad de Cristo en usted, lo llevará a hacer y decir lo que Dios quiere que sea.
Los efectos entonces de esta llenura nos los da el versículo 19 y 20. Leamos versículos 19 y 20 del capítulo 5. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guiados por el Espíritu de Dios, Pablo está expresando lo que sale de nuestra lengua. Cánticos, salmos, alabanzas, edificaciones al Señor. El término salmos tiene con toda probabilidad referencia al Salterio del Antiguo Testamento. Himnos puede ser principalmente alabanzas dadas a Dios y a Cristo en el Nuevo Testamento. Y los cantos espirituales, probablemente canciones del testimonio en las que se expresan verdades espirituales. El cristiano, y estamos ya casi concluyendo, lleno del Espíritu, es un cristiano que canta, que tiene gozo interno, que se manifiesta con música. El punto aquí no es que sepa cantar, y esto me tranquilizó a mí. Sí, el gozo espiritual irradia en una voz destemplada de un santo que se regocija en el Señor. Ese es el punto. Salmo 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Es hermosa la alabanza que viene como consecuencia de esa llenura. Es gracias a que hemos sido hechos íntegros, purificados del pecado y partícipes de la misma santidad de Dios que cantamos. Aunque los creyentes hablan y cantan alabanzas entre ellos como una forma de edificarse, todo esto lo debemos de hacer conforme la palabra nos los dice, dirigido para el Señor. El punto es que los creyentes deben hablarse unos a otros por medio de estos salmos e himnos y cantos espirituales. Aquí lo que es fundamental es que las palabras de toda canción cristiana, y esto hay que señalarlo, deben ser bíblicas y reflejar de una manera clara y precisa la enseñanza de la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos controla, la palabra de Cristo es el medio para ser llenos del Espíritu. Por último, las consecuencias para Dios es dar gracias. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo versículo nos está diciendo, ¿cuándo hay que dar gracias? Siempre. ¿Por qué razón? Por todas las cosas que suceden en el ejercicio de tu vida cristiana. ¿De qué manera? ¿Cómo debemos ser agradecidos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto. Muchos piensan que queda nada más como un punto de cierre de oración cuando estamos diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor y Salvador. No, la palabra lo está estableciendo. ¿A quién debemos dar gracias siempre? A Dios el Padre. Lo que distingue al creyente lleno del Espíritu es que siempre está dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nada es producto de lo que Él pueda hacer. Dijimos desde un principio, no es por nuestras fuerzas, es por ese impulso, por esa llenura del Espíritu que podemos llegar a esto. El creyente agradecido cumple con el mandato de Filipenses 4:6. Yo se los leo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Siempre el creyente lleno del Espíritu está abundando en acción de gracia. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ofrece el creyente lleno del Espíritu, siempre está ofreciendo la alabanza de agradecimiento. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, el sacrificio de alabanza, es decir, frutos del labio
que confiesan su nombre. Hebreos 13 al 15. El que está lleno del Espíritu siempre es agradecido, ya que reconoce el control de Dios en su vida, en cada detalle, a medida que Dios busca hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. De eso se trata, de todas las pruebas que vamos a enfrentar, situaciones que todavía tenemos por enfrente. Todo ese hacer de Dios es como lo está haciendo para esa imagen nuestra de conforme al Señor Jesucristo. La gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vidas de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. Entonces, hay que dar gracias siempre, desde que estamos pidiendo la bendición, ¿sí? Antes de que sucedan las cosas, dar gracias en medio de la angustia, cantar canciones de alabanza y acción de gracias antes que la batalla haya comenzado. Para concluir, Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ese es el control que tiene Él en cuanto a esa llenura del Espíritu. No hay secreto más grande para la santidad que estar llenos de aquel cuya naturaleza y hasta su nombre es santo. El mensaje de hoy concluye entonces donde nos están diciendo a nosotros como creyentes: aprovecha el tiempo, los días son malos, es urgencia. Cuida bien lo que estás haciendo, medita cada uno de tus actos. Pero para hacerlo tienes que conocer esa voluntad de Dios. Y el mensaje central, tienes que ser lleno del Espíritu. Y esto es si hay la palabra en abundancia, que es la que determina esa llenura. Hermanos, hermanas, ¿sí? Llenémonos de esa palabra, alimentémonos, porque es lo que determina el impacto nuestro en el ejercicio de nuestra vida cristiana. Si queremos impactar en Mexicali, si queremos impactar en el Estado, en nuestro país, como cristianos, que no es una opción, lo tenemos que hacer, debemos ser llenos del Espíritu. Quienes están aquí en un momento dado y no tienen esa relación directa, que estás escuchando por primera vez lo que implica esto de la llenura del Espíritu, es el tiempo, como escuchaste, el Espíritu viene a morar en nosotros solamente cuando crees, cuando te vacías, cuando te arrepientes, cuando que reconoces que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Hoy es el día para ustedes. Vayamos entonces a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque has permitido presentar tu palabra, Señor. Gracias porque eres claro y profundo para cada uno de nosotros, para que esto quede en la meditación y quede grabado en nuestro corazón, para que verdaderamente comprendamos que no depende de nosotros, que no es fuerza de nosotros, sino que es la llenura de tu Espíritu el que viene a habitar a través, Señor, de lo que implica el saber que somos hijos tuyos por medio y en Jesucristo. Gracias, Padre, te damos también por todas aquellas personas que esta tarde escucharon por primera vez este mensaje que es impactante para la vida de un creyente, pero más aún para aquel que sigue viviendo en necedad. Abre sus corazones, abre sus ojos, que vengan al entendimiento de la necesidad de un Salvador en su vida, que sea el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Nos despedimos y estamos con ustedes el próximo domingo. Gracias.